Bienvenidos a El Confesionario de Medianoche, el refugio donde los secretos más celosamente guardados encuentran una voz en la penumbra, donde las historias que marcaron sus vidas son compartidas desde el anonimato más absoluto. Antes de sumergirnos en la historia de hoy, un relato que nos llevará por los inesperados vericuetos de una fortuna caída del cielo y el oscuro precio que a veces conlleva, si valoran este espacio de revelaciones íntimas, este rincón donde la verdad, por más dura que sea, es escuchada con respeto. Les agradecería profundamente que dejaran su me gusta y se suscribieran para acompañar nuestro contenido y no perderse ninguna confesión futura. Cada historia aquí es un alma que se desnuda, confiando en la discreción de la medianoche. Su apoyo nos permite seguir siendo ese faro en la oscuridad para tantas voces. Hoy voy a leer para ustedes el testimonio que nos envió un seguidor de nuestro canal, una persona a quien llamaremos Mateo. Su confesión es la prueba de que no todo lo que brilla es oro y que a veces los regalos más deslumbrantes del destino pueden traer consigo las sombras más profundas. Acomódense, respiren profundo, porque la historia que Mateo nos ha confiado, una que los mantendrá en vilo, está a punto de comenzar. Mi nombre, o el que he decidido adoptar para esta confesión que necesito liberar antes de que me consuma por completo, es Mateo. Hasta hace aproximadamente un año mi vida era lo que se podría describir como dolorosamente ordinaria, casi invisible. Un trabajo de oficina monótono como contador en una empresa mediana, un pequeño apartamento alquilado en una zona modesta de la ciudad, una rutina que consistía en ir del trabajo a casa, ver alguna serie para desconectar y esperar con ansias el fin de semana para romper un poco con la monotonía, aunque mis fines de semana tampoco fueran precisamente una bacanal de emociones. No tenía grandes deudas, pero tampoco grandes ahorros. No tenía pareja estable en ese momento, solo algunas citas esporádicas que rara vez llevaban a algo significativo. Era, en resumen, uno más en la multitud, un hombre común con sueños modestos y una existencia predecible. Jamás imaginé, ni en mis fantasías más descabelladas, que el destino me tenía reservada una sorpresa que sacudiría los cimientos de mi tranquila y aburrida vida de una forma tan radical y, a la postre, tan perturbadora. Todo cambió un martes por la mañana, un martes gris y lluvioso que no presagiaba nada extraordinario. Estaba en mi cubículo, luchando contra una pila de balances y el sopor matutino, cuando recibí una llamada a mi teléfono móvil de un número desconocido, con un prefijo de otra ciudad. Normalmente no atiendo esas llamadas, las considero una pérdida de tiempo, usualmente vendedores insistentes o encuestas absurdas. Pero ese día, por alguna razón que aún no logro explicar, quizás un presentimiento, una corazonada, decidí contestar. Al otro lado de la línea, una voz masculina, formal y un tanto solemne, se presentó como el licenciado Ramiro Fuentes, abogado y albacea de un tal don Elías Carmona. El nombre no me sonó de nada. Jamás en mi vida había oído hablar de un Elías Carmona. El licenciado Fuentes, con un lenguaje cuidado y lleno de circunloquios legales, me informó, para mi completo y absoluto asombro, que el señor Elías Carmona había fallecido recientemente y que yo, Mateo Herrera, ese soy yo, o era, antes de todo esto, había sido nombrado como uno de sus principales herederos en su testamento. Sentí un vértigo, una confusión total. Pensé que se trataba de una broma pesada, de algún tipo de estafa telefónica elaborada. Le pregunté al abogado si estaba seguro, si no se había equivocado de Mateo Herrera, porque yo no conocía a ningún Elías Carmona, ni rico ni pobre, ni vivo ni muerto. Él, con una paciencia profesional, me aseguró que no había error, que todos los datos habían sido verificados y que mi presencia era requerida en su despacho, en la ciudad de San Miguel, a unos 300 kilómetros de donde yo vivía, para la lectura formal del testamento y para discutir los pormenores de la herencia. Colgué el teléfono sintiéndome como si me hubieran golpeado en la cabeza. ¿Una herencia? ¿De un completo desconocido? Era demasiado surrealista para ser verdad. Pasé el resto del día en una especie de neblina, incapaz de concentrarme en mi trabajo. Mis compañeros notaron mi distracción, pero me limité a decir que me sentía un poco indispuesto. Por la noche apenas pude dormir. La curiosidad,
mezclada con una buena dosis de escepticismo y una pizca de esperanza tonta, luchaban en mi interior. ¿Y si era verdad? ¿Y si, de la noche a la mañana, mi vida anodina estaba a punto de dar un vuelco espectacular? Al día siguiente, después de mucho dudarlo y de consultarlo con la almohada, mi única confidente en aquel entonces, decidí pedir un par de días libres en el trabajo, pretextando una urgencia familiar, y viajar a San Miguel. ¿Qué podía perder? En el peor de los casos, sería un viaje en balde y una anécdota curiosa que contar. En el mejor de los casos, mi vida podría cambiar. El despacho del licenciado Fuentes estaba ubicado en un edificio antiguo pero elegante en el centro histórico de San Miguel. Era un lugar que olía a libros viejos, a madera encerada y a secretos bien guardados. El abogado, un hombre de mediana edad, calvo y con unas gafas gruesas que le daban un aire de erudito, me recibió con una formalidad que me intimidó un poco. Me hizo pasar a una sala de juntas opulenta, con una mesa de caoba maciza y retratos de personajes ilustres adornando las paredes. Allí, además del licenciado, se encontraban otras dos personas, un hombre y una mujer, ambos de aspecto adinerado y con expresiones que oscilaban entre la sorpresa y el fastidio al verme entrar. Supuse acertadamente que eran los otros herederos, probablemente familiares del difunto don Elías. La lectura del testamento fue un momento de tensión palpable. El licenciado Fuentes, con voz monótona, fue desgranando las últimas voluntades del señor Carmona. Dejó algunas propiedades menores y sumas de dinero a sobrinos lejanos y a algunas instituciones de caridad. Y entonces llegó la parte que me concernía. Para mi estupefacción, y para la visible incredulidad y creciente hostilidad de los otros dos presentes, don Elías Carmona me había legado la mayor parte de su fortuna, una considerable suma de dinero en efectivo depositada en varias cuentas bancarias, un portafolio de acciones de diversas empresas y una hacienda antigua, casi en ruinas, pero con un gran valor sentimental para él, según rezaba el testamento, ubicada en las afueras de San Miguel. Yo no podía articular palabra. Era como si estuviera viviendo un sueño, una fantasía. Los otros herederos, que resultaron ser un sobrino y una sobrina nieta del difunto, empezaron a murmurar entre ellos, lanzándome miradas cargadas de veneno. El licenciado Fuentes, impertérrito, continuó con los formalismos, explicándome los pasos a seguir para tomar posesión de mis nuevos bienes. Cuando salí de aquel despacho, varias horas después, con una carpeta llena de documentos legales que apenas entendía y la cabeza dándome vueltas, el mundo me parecía un lugar completamente diferente. Era rico. De la noche a la mañana, sin haber movido un dedo, sin saber siquiera quién era mi benefactor, me había convertido en un hombre rico. Los días siguientes fueron un torbellino. Renuncié a mi trabajo, para asombro de mi jefe y envidia mal disimulada de algunos compañeros. Liquidé el alquiler de mi pequeño apartamento y me mudé temporalmente a un hotel en San Miguel mientras se arreglaban los trámites de la herencia. Lo primero que hice fue visitar la hacienda La Escondida, como la llamaba don Elías en su testamento. Era un lugar melancólico, hermoso en su decadencia. Un caserón antiguo, con paredes de adobe desconchadas, techos altos con vigas de madera carcomida y un jardín que alguna vez debió ser esplendoroso, pero que ahora estaba invadido por la maleza. A pesar de su estado ruinoso, el lugar tenía un encanto especial, una atmósfera de misterio y de tiempos pasados que me atrajo inexplicablemente. Decidí que la restauraría, que la convertiría en mi hogar. Mientras los abogados se encargaban de la compleja burocracia de la transferencia de bienes, yo intentaba averiguar más sobre don Elías Carmona. ¿Quién era este hombre? ¿Por qué me había elegido a mí, un completo desconocido, para dejarle la mayor parte de su fortuna? El licenciado Fuentes fue muy discreto al respecto. Me dijo que don Elías había sido un hombre muy reservado, solitario en sus últimos años, y que sus razones para incluirme en el testamento eran estrictamente personales y así debían permanecer. Los otros herederos, con los que tuve algunos encuentros tensos y desagradables, se mostraron hostiles y poco comunicativos, convencidos de que yo era algún tipo de estafador o que había manipulado al anciano de alguna forma. Sus insinuaciones me dolieron, pero intenté ignorarlas. Yo estaba tan confundido como ellos, o quizás más.
Empecé mi propia investigación. Busqué en archivos antiguos, en hemerotecas digitales. Pregunté a algunos vecinos ancianos de la zona donde estaba la hacienda. Poco a poco, fui reconstruyendo fragmentos de la vida de don Elías. Había sido un hombre de negocios astuto, que había amasado su fortuna en el sector agroindustrial décadas atrás. Se había casado joven, pero su esposa había fallecido tempranamente sin dejar descendencia. Nunca se volvió a casar. No tenía hijos reconocidos. Era conocido por su carácter huraño, su aversión a la vida social y su filantropía discreta hacia ciertas causas relacionadas con la conservación del patrimonio histórico, lo que quizás explicaba su apego a la vieja hacienda. Pero nada, absolutamente nada en todo lo que descubrí arrojaba la más mínima luz sobre por qué yo, Mateo Herrera, un simple contador de otra ciudad, figuraba en su testamento. La fortuna heredada era considerable, más dinero del que jamás había soñado poseer. Podría vivir el resto de mis días sin volver a preocuparme por trabajar. Y al principio, la euforia fue inmensa. Compré ropa nueva, un coche deportivo, empecé a planear viajes exóticos. Me sentía como el protagonista de una película, como si el universo me hubiera elegido al azar para concederme todos mis deseos. Pero a medida que pasaban las semanas y la novedad del dinero comenzaba a desvanecerse, una extraña inquietud empezó a instalarse en mi ánimo. Era como si esa fortuna viniera acompañada de una sombra, de un peso invisible. Empecé a tener sueños extraños, fragmentarios, en los que aparecía un hombre mayor, de rostro severo pero con una mirada triste, que me observaba en silencio desde un rincón oscuro. A veces, en la soledad de la vieja hacienda, donde había decidido instalarme mientras comenzaban las obras de restauración, me parecía oír susurros, sentir presencias inexplicables. Lo achaqué al estrés, a la sugestión, al ambiente lúgubre de la casona, pero la sensación de que algo no estaba bien, de que había algo oculto detrás de esa herencia inesperada, no me abandonaba. Un día, mientras exploraba uno de los cuartos más apartados y polvorientos de la hacienda, una especie de antiguo despacho que parecía no haber sido abierto en décadas, encontré una caja de madera cerrada con un pequeño candado oxidado. Estaba escondida debajo de unas tablas sueltas del piso. La curiosidad me pudo. Con un poco de esfuerzo, logré forzar el candado. Dentro de la caja había varios fajos de cartas antiguas, atadas con cintas de seda descolorida, algunos documentos amarillentos y un pequeño diario de cuero con las iniciales E.C. grabadas en la portada. Elías Carmona. Mi corazón dio un vuelco. ¿Sería posible que allí, en esos papeles olvidados, encontrara la respuesta al misterio de mi herencia? Con manos temblorosas, empecé a revisar el contenido de la caja. Las cartas eran en su mayoría correspondencia comercial antigua, sin mucho interés. Los documentos parecían títulos de propiedad de tierras que ya no existían o que habían cambiado de manos hacía mucho tiempo. Pero el diario era otra cosa. Estaba escrito con una caligrafía elegante pero apretada, difícil de descifrar en algunos pasajes. Las primeras entradas databan de muchos años atrás, de la juventud de don Elías. Hablaban de sus ambiciones, de sus primeros negocios, de sus amores y desamores. Era una ventana a la vida íntima de un hombre que hasta entonces solo había sido para mí un nombre en un testamento. Pasé horas leyendo, absorto, sintiendo que me adentraba en un terreno prohibido, pero irresistible. Y entonces llegué a una serie de entradas que me helaron la sangre. Estaban fechadas aproximadamente un año antes de mi nacimiento. En ellas, don Elías hablaba con una angustia palpable de una mujer, una joven a la que él amaba profundamente, pero con la que, por razones que no especificaba del todo, pero que parecían tener que ver con diferencias sociales insalvables o con un matrimonio concertado para él, no podía casarse. Hablaba de encuentros secretos, de un amor prohibido y de un temor creciente. Y luego, una entrada desgarradora. La joven le había confesado que estaba esperando un hijo suyo. Mi respiración se aceleró. Seguí leyendo con avidez febril. Don Elías describía su dilema, su desesperación. Amaba a la mujer, anhelaba a ese hijo, pero temía el escándalo, la deshonra para su familia, la pérdida de su posición social y de oportunidades de negocio que dependían de un matrimonio conveniente que sus padres ya le estaban imponiendo.
Y entonces, en una entrada posterior, con la tinta corrida, como si hubiera sido escrita con lágrimas, relataba la decisión que había tomado. Había convencido a la joven, con promesas de ayuda económica futura y con el argumento de protegerla a ella y al niño del oprobio, de que renunciara a él, de que tuviera al hijo en secreto y lo criara lejos, sin que nadie supiera nunca quién era el verdadero padre. Le había dado una suma de dinero y le había hecho jurar que desaparecería de su vida para siempre. Un frío glacial recorrió mi cuerpo. ¿Podría ser? ¿Podría esa joven ser mi madre? ¿Podría yo ser ese hijo secreto, ese fruto de un amor prohibido que don Elías había decidido ocultar al mundo? La idea era tan descabellada, tan novelesca, que al principio intenté desecharla. Pero las fechas coincidían. La descripción de la angustia, del secreto, había demasiadas piezas que empezaban a encajar de forma inquietante. Continué leyendo el diario, buscando más pistas, más confirmaciones, y las encontré. En entradas posteriores, escritas a lo largo de los años, don Elías hablaba esporádicamente de un remordimiento secreto, de un hijo perdido, de una deuda pendiente. Nunca mencionaba nombres, ni el mío ni el de mi supuesta madre, pero la angustia era palpable en cada palabra. Parecía que, a pesar de su éxito y su fortuna, nunca había podido olvidar aquel episodio de su juventud, aquella decisión que lo había perseguido como un fantasma. Y entonces, en las últimas páginas del diario, escritas pocos meses antes de su muerte, cuando ya sabía que su enfermedad era terminal, encontré la entrada que lo cambió todo, la que me confirmó mis peores sospechas y me reveló la verdadera naturaleza de mi herencia. Don Elías confesaba que a través de discretos investigadores privados me había localizado años atrás. Había seguido mi vida desde la distancia, mi infancia humilde, mis esfuerzos por estudiar, mi trabajo mediocre. Y había decidido, en un último acto de arrepentimiento, justicia tardía, o quizás algo más siniestro, dejarme su fortuna. Pero no era solo eso. Había una condición, una petición, o más bien una carga, implícita en su legado. En esa última entrada, don Elías escribía sobre una gran injusticia que había cometido en sus inicios como empresario, una traición a alguien que había confiado en él, una persona a la que, según sus palabras, le había arrebatado no solo su futuro, sino también indirectamente su vida. No daba nombres, no daba detalles específicos del acto, pero hablaba de una culpa que lo había consumido durante décadas, una culpa que ni toda su fortuna había podido aplacar. Y entonces venía la parte que me heló el alma. Escribía que esperaba que yo, su hijo secreto, el heredero de su riqueza manchada, utilizara esa fortuna no solo para mi propio bien, sino para reparar el daño, para hacer justicia en su nombre, para encontrar a los descendientes de aquella persona a la que tanto había perjudicado y, de alguna manera, compensarlos. Dejaba algunas pistas vagas, nombres de antiguas empresas, fechas, lugares, como un rompecabezas macabro que yo debía resolver. Cerré el diario con las manos temblando. La habitación parecía dar vueltas a mi alrededor. No solo era el hijo secreto de un millonario, un hijo producto de un amor oculto y de una renuncia dolorosa, sino que además, la fortuna que había heredado, esa que me había parecido un regalo del destino, venía con un precio terrible. Estaba manchada, quizás con sangre, o al menos con la ruina y el sufrimiento de otra persona. Y don Elías, mi recién descubierto y ya difunto padre, me había dejado la tarea, la maldición, de limpiar su conciencia, de enmendar sus errores. El dinero que ahora poseía no era solo mío, escondía una deuda, una responsabilidad, una conexión con un pasado oscuro y terrible del que yo no sabía nada, pero que ahora, de alguna manera, también me pertenecía. La euforia de la herencia se había desvanecido por completo, reemplazada por una sensación de pavor y una pregunta angustiante. ¿Qué era exactamente ese algo terrible que mi nueva fortuna escondía y qué se suponía que debía hacer yo al respecto? La revelación contenida en las últimas páginas del diario de don Elías Carmona me dejó en un estado de shock profundo durante varios días. De repente, la inmensa fortuna que había caído en mis manos se sentía como plomo, como un fardo pesado y sucio. La idea de disfrutar de ese dinero, de vivir la vida de lujos que había empezado a saborear, se volvió nauseabunda. Cada billete,
Cada acción, cada ladrillo de la vieja hacienda parecía susurrarme la historia de una injusticia, de una vida arruinada. La alegría inicial de la herencia se había transformado en una angustia opresiva, en un laberinto de preguntas sin respuesta y responsabilidades no deseadas. ¿Quién era esa persona a la que mi padre había dañado tan profundamente? ¿Qué había sucedido exactamente? ¿Y cómo diablos se suponía que yo, Mateo Herrera, un simple contador hasta hacía unas semanas, podría reparar el daño de algo que había ocurrido décadas atrás, algo de lo que no tenía ni la más remota idea? Al principio, intenté ignorarlo. Guardé el diario y la caja de madera bajo llave, como si al esconderlos físicamente pudiera también sepultar la verdad que contenían. Traté de convencerme de que eran los desvaríos de un anciano moribundo, que su culpa lo había llevado a fantasear o a exagerar. Quería creer que el dinero era simplemente mío, un golpe de suerte, y que no tenía ninguna obligación moral más allá de administrarlo con prudencia. Pero las palabras de don Elías, su súplica final, resonaban en mi cabeza constantemente, especialmente durante las largas y silenciosas noches en la hacienda. La sensación de que ese dinero estaba manchado, de que yo era el custodio de una deuda ajena, se volvió insoportable. Decidí que no podía vivir con esa incertidumbre. Tenía que saber la verdad, por terrible que fuera. Tenía que entender la historia completa detrás de la fortuna de mi padre y de la misión que me había encomendado. Así que, con una mezcla de temor y una determinación sombría, comencé mi propia investigación, siguiendo las pocas y vagas pistas que don Elías había dejado en su diario. Nombres de antiguas empresas, fechas aproximadas, alguna mención a una sociedad traicionada y a un invento prometedor. Contraté, con mucha discreción, a un par de investigadores privados, ex policías con experiencia en casos antiguos y olvidados. Les di la información mínima necesaria, sin revelarles mi conexión personal con el asunto, ni la existencia del diario. Simplemente les pedí que rastrearan la historia de ciertas empresas y personas relacionadas con los inicios de la carrera de don Elías Carmona. Paralelamente, yo mismo me sumergí en archivos públicos, registros mercantiles, bibliotecas y hemerotecas, buscando cualquier dato, por pequeño que fuera, que pudiera arrojar luz sobre el pasado de mi padre y esa gran injusticia que tanto lo atormentaba. Fue un proceso lento, frustrante y a menudo desalentador. Muchos registros se habían perdido o eran inaccesibles. Las personas que podrían haber sabido algo habían muerto o desaparecido, pero poco a poco, pieza por pieza, como un rompecabezas macabro, la historia comenzó a tomar forma. Y lo que descubrí fue mucho peor de lo que había imaginado. Don Elías Carmona, en su juventud, antes de amasar su propia fortuna, había tenido un socio y amigo íntimo llamado Ignacio Soler. Ignacio era un ingeniero brillante, un inventor con un talento excepcional, pero con poco olfato para los negocios y una confianza casi infantil en la gente. Juntos, habían fundado una pequeña empresa llamada Agroinnova, con el objetivo de desarrollar y comercializar un nuevo tipo de cosechadora mecánica que Ignacio había diseñado. Una máquina que prometía revolucionar la agricultura en la región por su eficiencia y bajo costo. Invirtieron todo lo que tenían, pidieron préstamos, trabajaron día y noche. Elías, mi padre, era el encargado de la parte comercial y financiera, mientras Ignacio se dedicaba al desarrollo técnico. Estaban a punto de conseguir una patente importante y de cerrar un trato con un distribuidor nacional que lanzaría su invento al estrellato cuando Elías, mi padre, cometió la traición. Con engaños y promesas falsas de una reestructuración empresarial necesaria para atraer a grandes inversores, convenció a Ignacio de cederle temporalmente todos sus derechos sobre la empresa y las patentes, a cambio de una participación mayor en las ganancias futuras, una vez que la supuesta inversión se materializara. Ignacio, confiando ciegamente en su amigo y socio, firmó. Pocos días después, Elías vendió la totalidad de la empresa y las patentes a una corporación mucho más grande, embolsándose una suma considerable y dejando a Ignacio literalmente en la calle, sin nada, despojado de su invento, de su sueño y de su futuro. Elías utilizó ese dinero, el fruto de su traición, como el capital inicial para construir su propio imperio en otros sectores
mientras Ignacio Soler caía en una espiral de desesperación y pobreza. Pero la historia no terminaba ahí. Lo que el diario de mi padre solo insinuaba, mi investigación lo confirmó con detalles escalofriantes. Ignacio Soler, destrozado por la traición de su mejor amigo y la pérdida de todo por lo que había trabajado, intentó luchar legalmente. Pero Elías, con su nueva riqueza y sus crecientes influencias, se encargó de que todos sus esfuerzos fueran en vano. Lo desacreditó, lo amenazó veladamente, lo aisló. Ignacio, incapaz de soportar la humillación y la ruina, y viendo cómo su invento era explotado por otros mientras él se hundía en la miseria, cayó en una profunda depresión. Unos años después de la traición, acosado por las deudas y la desesperanza, Ignacio Soler se quitó la vida, dejando una viuda joven y 2 hijos pequeños en el más absoluto desamparo. Cuando los investigadores me entregaron el informe final, con los recortes de periódico de la época que hablaban del trágico suicidio de un inventor olvidado y los testimonios de antiguos conocidos que confirmaban la historia, sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Aquello era el algo terrible que mi fortuna escondía. Mi padre, don Elías Carmona, el hombre que me había legado su riqueza, no solo había sido un amante cobarde que abandonó a mi madre, sino también un traidor despiadado que había llevado a su mejor amigo a la muerte y había dejado a una familia en la indigencia. Y el dinero que yo ahora poseía, cada centavo, estaba manchado con esa tragedia, con ese sufrimiento. La revelación me sumió en una crisis profunda. ¿Qué se suponía que debía hacer? El diario de mi padre me pedía reparar el daño, hacer justicia. Pero ¿cómo se repara una vida perdida? ¿Cómo se compensa una traición de tal magnitud? Ignacio Soler estaba muerto. Su viuda, si aún vivía, debía ser una anciana. Sus hijos, si habían sobrevivido a la pobreza, serían adultos de mi edad, o quizás un poco mayores, que probablemente habían crecido con el estigma de la ruina de su padre y el rencor hacia el hombre que la causó, aunque quizás nunca supieron la historia completa. Pasé semanas, meses, torturándome con estas preguntas. El dinero de la herencia me quemaba en las manos. Ya no podía disfrutar de nada. La hacienda, que había empezado a restaurar con ilusión, ahora me parecía un mausoleo construido sobre cimientos de culpa. Cada comida lujosa, cada comodidad, me recordaba el precio que otros habían pagado por ella. Me sentía cómplice, de alguna manera, de los crímenes de mi padre, simplemente por ser su heredero. Una parte de mí quería deshacerse de todo ese dinero, donarlo a la caridad, huir lejos y olvidar. Pero la última voluntad de mi padre, esa petición de justicia, resonaba en mi conciencia. Y además estaba mi propia vida. Yo también había sido una víctima de sus decisiones, un hijo negado, criado en la modestia. ¿No tenía yo también derecho a una parte de esa fortuna, aunque fuera para intentar hacer algo bueno con ella? Finalmente, después de mucho deliberar, de muchas noches de insomnio y angustia, tomé una decisión. Decidí que intentaría cumplir con la última voluntad de mi padre, pero a mi manera. Decidí que usaría una parte significativa de la herencia para encontrar a los descendientes de Ignacio Soler y de forma anónima y discreta intentar mejorar sus vidas, ofrecerles las oportunidades que a su padre y abuelo le fueron arrebatadas. No como una forma de comprar el perdón, porque sabía que eso era imposible, sino como un intento, por pequeño que fuera, de equilibrar la balanza, de mitigar, aunque sea un poco, el daño causado. Localizar a la familia Soler no fue fácil. Habían pasado muchos años. Se habían mudado varias veces intentando escapar de la pobreza y del estigma, pero finalmente, a través de mis investigadores, los encontré. La viuda de Ignacio había fallecido unos años atrás, pero sus 2 hijos, un hombre y una mujer, y sus respectivas familias, vivían en condiciones muy humildes en una ciudad del interior. Tenían trabajos precarios, luchaban para llegar a fin de mes. Sus hijos no tenían acceso a una buena educación. Eran la imagen viva de las consecuencias a largo plazo de la traición de mi padre. Y aquí es donde mi dilema se vuelve aún más complejo, la razón por la que les escribo hoy. He logrado, a través de una fundación que creé con parte del dinero de la herencia, una fundación anónima, por supuesto, sin que nadie sepa que yo estoy detrás, empezar a ayudar a la familia Soler. Les hemos ofrecido becas para los nietos de Ignacio,
ayuda para mejorar sus viviendas, capital inicial para que puedan emprender pequeños negocios, todo de forma indirecta, a través de intermediarios, sin que ellos sepan nunca el origen real de esta inesperada buena fortuna. Y he visto cómo sus vidas empiezan a cambiar, cómo la esperanza vuelve a sus rostros, y eso, tengo que admitirlo, me produce una cierta paz, una sensación de estar haciendo, por fin, algo correcto. Pero el secreto sigue ahí, intacto, y me corroe por dentro. ¿Es suficiente esta ayuda anónima? ¿O tienen ellos, los Soler, el derecho a saber la verdad completa? El derecho a saber que el hombre que causó la ruina y la muerte de su padre y abuelo fue Elías Carmona, y que yo, el benefactor anónimo, soy su hijo. Si les contara la verdad, ¿cómo reaccionarían? ¿Me odiarían? ¿Rechazarían mi ayuda manchada por la sangre de su antepasado? ¿Intentarían alguna acción legal, aunque dudo que después de tantos años tuviera recorrido? O quizás, solo quizás, podrían llegar a entender mi propio dilema, mi propia carga, y está también mi propia identidad. ¿Debería yo seguir viviendo bajo el nombre de Mateo Herrera, el contador anónimo, o debería asumir de alguna forma el legado, aunque sea para intentar limpiarlo, de los Carmona? ¿Qué le digo al mundo, si es que alguien alguna vez me pregunta sobre el origen de mi repentina riqueza? Hasta ahora he vivido una mentira, inventando historias sobre inversiones afortunadas, pero esa mentira también me pesa. He heredado una fortuna, sí, una fortuna que muchos envidiarían. Pero este dinero vino con un precio demasiado alto, con un secreto terrible que ha envenenado mi existencia. Estoy tratando de hacer lo correcto, de usarlo para bien, pero no sé si es suficiente. No sé si alguna vez podré liberarme de la sombra de mi padre y de su traición. Debería confesarles la verdad a los Soler, arriesgándome a destruir la poca paz que han encontrado y quizás la mía propia. ¿O debo seguir actuando desde las sombras, como un fantasma que intenta enmendar los errores de otro fantasma, cargando con este secreto hasta mi propia tumba? Esta es la encrucijada en la que me encuentro, y la verdad, no sé qué camino tomar. Y aquí, con el eco de un dilema que trasciende generaciones y fortunas, concluye el impresionante y complejo relato que Mateo ha compartido con nosotros en El Confesionario de Medianoche. Una historia que nos demuestra cómo las acciones del pasado pueden proyectar sombras muy largas y cómo las herencias, a veces, son mucho más que dinero y propiedades. Pueden ser también fardos de secretos y responsabilidades inesperadas. La confesión de Mateo nos obliga a reflexionar sobre la naturaleza de la justicia, la reparación y el peso de la conciencia. ¿Puede una buena acción presente borrar una terrible injusticia pasada? ¿Hasta dónde llega nuestra responsabilidad por los pecados de nuestros padres? ¿Y es el anonimato una herramienta válida para la reparación, o la verdad, por dolorosa que sea, siempre debe salir a la luz? Esperamos que esta profunda historia les haya conmovido y les haya invitado a una seria introspección. Si es así, y desean seguir explorando las complejidades del corazón humano y los laberintos de la moralidad con nosotros, les recuerdo la invitación a suscribirse al canal y activar las notificaciones para ser los primeros en escuchar nuestras próximas entregas. Su me gusta también es una señal fundamental de apoyo, que permite que estas voces y sus dilemas lleguen a más personas que puedan encontrar un eco, o quizás una perspectiva diferente, en ellas. ¿Qué consejo le darían ustedes a Mateo, atrapado entre el deseo de hacer justicia, el miedo a las consecuencias de la verdad y el peso de un secreto heredado? ¿Debería revelar toda la verdad a la familia Soler o continuar con su ayuda anónima? Les invito a compartir sus valiosos pensamientos y opiniones, siempre con la empatía y el respeto que una confidencia de esta magnitud merece, en la sección de comentarios. Ha sido un honor y un privilegio ser el portador de este relato tan cargado de significado. Nos encontraremos nuevamente, como es nuestra costumbre, bajo el manto protector y siempre escuchante de la medianoche.